¿Qué tal? Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí con ustedes en este subprograma Entre Abogados. Hoy tenemos una invitada nuevamente de lujo. Tenemos a la psicóloga Paola Mar, que está aquí con nosotros. Psicóloga, muchas gracias. Gracias por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias, abogado, por haberme invitado en esta ocasión. No, gracias ahí por esta asistencia. La verdad que queríamos aprovechar este tema, psicóloga, porque, bueno, en el litigio se ve mucho las disyuntivas, los problemas, cuando se reclaman pensión alimenticia de los hijos, que de por sí es todo un tema, esta situación de la pensión alimenticia, pero creo que se complica un poco más, desde mi punto de vista, cuando dentro de la familia se encuentran con algún menor, con alguna condición que me gustaría que ahorita platicáramos, que pues desde mi razonamiento yo lo siento como que si fuera o nos pudiera ocasionar un mayor gasto a la mamá o a quien tuviera la custodia, o no, o a lo mejor entonces estoy equivocado y debe ser lo mismo, el mismo trato. Y eso es lo que me gustaría que platicáramos para que aquí nuestro auditorio nos escuche esta plática y bueno, pues sirva también para normar criterios. Me parece excelente, es un tema muy importante, sobre todo en un momento histórico en el que las condiciones del neurodesarrollo están siendo tan visibles, o sea, donde ya estamos poniendo atención porque surgen estas ideas de que ahora están de moda, pero en realidad no es que estén de moda, simplemente contamos con mayor información, tenemos mayor acceso, tenemos mayores posibilidades de identificación o de diagnóstico, lo que nos permite tener una mayor población identificada. Creo que acabas de tocar una palabra muy, muy importante, que podríamos decir que está de moda o podríamos decir que se han incrementado estos casos. ¿Será que se hayan incrementado o será que acabamos de voltear a ver hacia ellos? Es más, esa segunda opción lo acabamos de voltear a ver porque siempre han existido, solamente que muchas veces no tenían nombre o no eran identificados o simplemente eran tachados como el niño que no hace caso o el niño que se porta mal o el niño... Algunas otras características que podíamos nombrar, pero que no tenían propiamente un diagnóstico formal y establecido, que para lo que usted está comentando, también, o sea, no significa que en el pasado no haya habido mamás que hayan tenido que lidiar con esto o papás que hayan tenido que lidiar con el tema económico, a eso me refiero, no con la condición del neurodesarrollo de sus hijos, sino con el tema económico de proveer recursos a estos pequeñitos, pero que como no estaban identificados y no contaban con un diagnóstico y además prácticamente no era algo relevante, pues se veían en esa necesidad económica de cómo cubrir esos gastos, ¿no? Y ahorita es algo muy importante que tenemos que considerar. ¿Qué condiciones podríamos hablar de qué condiciones en los niños se pudieran estar presentando o para el caso que estábamos comentando? Ok, los trastornos del neurodesarrollo son trastornos que tienen su inicio en la infancia y que van a permanecer durante la vida del sujeto. Son para su vida. Dentro de estas condiciones del neurodesarrollo vamos a encontrar situaciones como el síndrome Down, vamos a encontrar discapacidad intelectual, vamos a encontrar pequeñitos con TDAH, con autismo y cuestiones de dislexia. Todas estas situaciones que pudieran ser encontradas en la infancia que van a permanecer por lo largo del tiempo. Esto significa, por ejemplo, en el caso de un pequeñito autista, nació autista y va a vivir autista toda su vida, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, ¿no se va a corregir? No, porque no estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando propiamente de algo que tenga una corrección, más bien estamos hablando de un tipo de procesamiento cerebral. El cerebro funciona así. Si nosotros buscamos algo a nivel anatómico no vamos a encontrar ningún problema, pero sí vamos a encontrar un procesamiento de la información desde un cerebro distinto. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Entonces, si va a ser una situación de por vida, ¿a qué se le enseña o cómo se trabaja con ellos? Van a requerir estos pequeñitos o estas personas que tienen condiciones del neurodesarrollo, van a requerir apoyos, van a requerir
estas situaciones en donde se les proporcione ayuda, y estos apoyos o estas ayudas tendrán que ser acordes a la situación que el pequeño o la persona está necesitando en ese momento. Entonces pueden ser muchísimas y pueden en algún momento disminuir y en algún momento podrían también necesitarse más. Esto va a depender mucho, mucho del contexto en el que se esté desenvolviendo la persona. O sea que hoy puedo necesitar menos, sí, mañana podría necesitar más apoyos. Y entonces, ¿el entorno familiar sí nos afecta? Por supuesto, el contexto es una parte vital. Nosotros ahorita como psicólogos estamos considerando muchísimo el contexto. Los contextos modifican muchísimo las situaciones de las personas. Entonces, si nosotros vemos un pequeño con una condición del neurodesarrollo que tiene un contexto que facilita, que estimula, que brinda seguridad, que es apropiado para él, pues la vida de esa persona va a ser más agradable, va a ser menos difícil, menos caótica y va a poder llevar una vida con una calidad de vida muy buena. Pero si en la parte contraria tenemos condiciones de vida, una familia caótica, una familia que en realidad no tiene un orden, que siempre están en medio de los pleitos y en medio de todas estas situaciones que puede haber cuando se pelea, sobre todo una cuestión de pensión alimentaria y cosas de estas, probablemente vamos a tener un pequeñito o una persona muy afectada por la situación. ¿Por qué? Porque no estamos contando con un ambiente seguro. O sea que todo ese conflicto, todo ese caos que se llega a hacer entre los cónyuges, pudiéramos decir que el pararrayos va a ser el pequeñito que es el que va a recibir toda esa situación caótica y lógicamente lo va a alterar o le va a afectar. Definitivamente creo que como especialistas nos damos cuenta que hay situaciones que son difíciles de manejar para cualquier persona, ¿sí? A lo mejor, hablando de un divorcio, nos damos cuenta que el hijo tenga o no tenga una condición de neurodesarrollo, vive un proceso y que cuesta trabajo a lo mejor llegar a entender esta parte de papá y mamá, ya no se quieren, ya no están juntos, y mientras más agradable sea el proceso entre los adultos, más agradable es para los niños. Claro. Pero esto se va a hacer un poquito más complicado con una persona que tiene una condición de neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que probablemente se van a salir de su rutina y que entonces van a afectar esa dinámica y que no va a entender qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Okay. Entonces es importante que también entendamos que necesitamos, ok, ya no funciona entre tú y yo, bueno, pues vamos a arreglar las cosas lo mejor que se pueda en una forma pues tranquila, en una forma amigable. ¿Por qué? Porque tenemos una personita que depende de nosotros, una personita que necesita una estabilidad, una seguridad emocional, una seguridad psicológica y una seguridad económica. ¿Por qué? Porque todos estos apoyos de los que estamos hablando finalmente cuestan. Creo que por ahí era lo importante que queríamos llegar. Hablas de apoyos. Al hablar de apoyos, estamos hablando del medicamento, estamos hablando terapias o Sí, de qué estaríamos hablando. Estamos hablando desde la parte médica, porque muchos de ellos requieren apoyos de especialistas. Estamos hablando de neurología pediátrica, paidopsiquiatría, estamos hablando de genética, estamos hablando, bueno, de muchos especialistas que muchas veces las instituciones públicas no tienen al especialista o lo ven. Aún así, hay que viajar, hay que salir, sobre todo en ciudades como la nuestra, que es una ciudad que le falta muchísimo especialista todavía, pues tienen que viajar, tienen que andar hospedándose, tienen que pagar viáticos y demás para poder tener acceso a eso. Eso ya de entrada, ¿no? Pagar un especialista es un costo y más si es una constante. Por la parte médica, además medicamentos si fueran necesarios, estudios como resonancias magnéticas, electroencefalogramas, cualquier otro estudio que la persona lleve, un estudio de sueño si fuera necesario, pero además de eso, en la parte terapéutica tenemos psicología, que muchas veces con estos pequeños es cada semana, cada 15 días a la terapia psicológica, terapia de integración sensorial, terapia de comunicación, terapia de aprendizaje, es un sinfín de terapias que pudieran llegar a necesitar, dependiendo del caso. No todos necesitan lo mismo, pero es importante entender que van a necesitar apoyos. Y que además de esto, también tenemos los apoyos educativos, que en muchas ocasiones podrían ser desde útiles especiales, desde útiles adecuados,
materiales para trabajar, podría ser también incluso ahora ya es más común esta parte del papel de la maestra sombra, que entonces es también un gasto más a considerar. O sea que en este caso estamos hablando de apoyos pues, muy fuertes. En el caso de nuestra ciudad, que no tenemos todo eso, ¿nos resuelve esto los hospitales públicos? ¿Tienen todo lo que ahorita acaba de mencionar? No necesariamente. No necesariamente, a lo mejor, por ejemplo, van a tener a lo mejor algún especialista donde vas a tener que salir de la ciudad, porque a lo mejor te van a dar la consulta, pero no te van a dar el pasaje, por ejemplo. O a lo mejor sí, pero nada más de uno. Y bueno, estas situaciones muchas veces requieren el apoyo de más de una persona, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y, por ejemplo, muchos estudios no se tienen a la mano. O sea, no es como de, sí, aquí tenemos el equipo con el que podemos hacer este estudio, ¿no? Entonces, no son completamente necesarios en todos los casos, pero sí hay momentos en donde se ocupan y que no pueden estar 100% a disponibilidad del gobierno o tampoco, aunque querramos y aunque la salud es un derecho, estamos bien conscientes que inclusive para ir por un paracetamol tenemos que hacer una fila, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que considerar que esto ya se vuelve complicado. Y a lo mejor no hay. Y a lo mejor no hay. Que es otra situación. Y yo creo que definitivamente es algo que debemos de enfocar mucho, tanto del aspecto psicológico, terapeuta, pero también en el aspecto jurídico. Yo creo que debe de hacerse ahí algo un poquito más y generar una conciencia dentro de los mismos abogados, dentro de quien tienen la oportunidad de juzgar este tipo de situaciones, porque en base a lo que nos platicas, pues estamos entendiendo que se gasta mucho. Sí, ¿y qué ha sucedido? Le voy a ser bien honesta. Ha sucedido, por ejemplo, que llegan las mamás con los pequeños y me lo llevan porque, oiga, ¿sabe qué? He notado que está tardando para hablar o estoy notando estos comportamientos. Realizamos una evaluación, que eso es muy importante que lo sepamos. Estas condiciones del neurodesarrollo muchas veces requieren evaluaciones psicológicas que no son económicas y que además tampoco estas no las realizan las instituciones, ¿sí? Okay. Estas evaluaciones se tienen que hacer muchas veces de forma particular. Entonces ya desde ahí ya estamos hablando de un gasto fuerte. Entonces resulta que hacemos la evaluación y confirmamos que en verdad hay un trastorno de neurodesarrollo y entonces resulta que mamá dice, es que ¿sabe qué? Voy a tener que proceder legalmente porque papá no me manda nada, no se hace responsable del pequeño y una cosa era darle solamente alimentos y vestido y ahorita otra cosa es que yo lo tenga que traer a terapias cada cuánto y por cuánto tiempo, ¿no? Entonces ese diagnóstico se vuelve un documento formal y necesario para toda la parte legal. Sí. Y que es importante que sepamos que ese proceso ya legal, esta parte ya como más forense, tenemos que llevarla de la mano los abogados, los psicólogos, porque muchas veces todas estas terminologías no terminamos de comprenderlas las dos partes, ¿no? Tanto la parte legal como la parte psicológica, y que ambos tenemos que trabajar de la mano en esto para presentar un caso que el juez no es que vaya a dar a favor de la madre, sino finalmente, o del padre, porque podría darse el caso, ¿no? Que la mayoría se quedan con mamá, pero sí es importante considerar que esos casos deben de estar bien fundamentados para que puedan recibir los apoyos que son necesarios. Y creo que esto de generar una sinergia entre el abogado, entre el psicólogo, pues yo creo que a ambos nos permite tener un mayor panorama para poder hacer un mejor planteamiento, inclusive yo creo hasta la misma prueba pericial en el caso de un psicólogo, para que también oriente más al juzgador en situaciones como estas, porque bueno, hay veces que se llega el caso que la pensión es de 1,000 pesos a la semana y los gastos por esas consultas o tratamientos, pues resulta que son de 1,500. Sí. Entonces, o comes o lo llevas a la sesión. Este tipo de atención tan importante, tan necesaria.
Y que bueno, pues sí genera todo un conflicto Sí. en la familia. Y que es completamente necesaria, y perdón que lo interrumpa, pero es completamente necesaria porque va a incidir de forma directa en la calidad de vida de la persona. ¿Por qué? Porque una condición del neurodesarrollo podría en su momento, si no se tuvieran los apoyos necesarios de los que estamos hablando ahorita, agravarse hasta llegar, hay muchas ocasiones en las que conforme las personas van creciendo, se pueden desarrollar inclusive trastornos ya de tipo psiquiátrico, patológicos, y que entonces vamos a tener un problema completamente real y evidente que pudimos haber resuelto cuando hubiéramos podido brindar apoyos en el momento idóneo. Sí es algo que tenemos que considerar. Este tipo de apoyos, entonces estoy entendiendo que definitivamente son necesarios. Sí, son necesarios. Que ojalá todos los niños que presentaran estas situaciones lo pudieran tener a su alcance. Lo ideal es que lo tuvieran y que además es su derecho. Sí, e inclusive ahorita la ley, si algo o alguien ha protegido, es precisamente a los niños, ¿no? Sí. Sí. Y más porque estos pequeñitos que tienen alguna condición de neurodesarrollo, finalmente son en el rubro legal, entran como personas con discapacidad. Así es. Entonces, las personas con discapacidad, hay una ley importante que las protege. Exactamente. Y que deberíamos de poder priorizar eso en todas las cuestiones que vayamos a hacer los adultos. Hay una convención de derechos humanos Así que es. precisamente va enfocada exclusivamente a las personas con discapacidad y que ha generado una serie de reformas en los estados a través de sus legislaciones para proteger a la persona con discapacidad, sea un niño, sea ya un adulto, pero sí se ha volteado mucho a ver, se ha avanzado, nos falta mucho, pero sí es importante recalcar que entonces definitivamente es un gasto mayor el que se tiene cuando se nos presenta una situación en un conflicto legal como este. Sí, y que se tiene que considerar, yo creo que se tiene que considerar bastante cuando el juez determine un porcentaje, tendrá que visualizar estas situaciones. Ya me han llamado a mí 2, 3 ocasiones para poder corroborar que en verdad yo hice las evaluaciones, que yo estoy diciendo que sí, en efecto, el pequeño tiene la condición de que hayamos encontrado, y que ¿por qué me llaman? Precisamente porque esto es necesario que se ratifique, y que entonces eso va a cambiar toda la dinámica del proceso que ustedes llevan. Así es. Sí. Sí, va a generar un panorama más amplio precisamente en el juzgador, ¿no? Que es el que va a decidir este tipo de situaciones. Si se reciben los apoyos, los apoyos, mejora la calidad de vida. En absoluto. O sea, esto va a incidir de forma directa. Vamos a tener un pequeño que tiene, o una pequeña que tiene una vida más adecuada para él, que tiene una seguridad, porque muchas veces lo más importante es como esta seguridad de un contexto que me está facilitando, que además me acepta, que además me ama y que además me protege. Y me brinda todos los recursos necesarios para que yo me desenvuelva lo mejor que pueda. Aquí yo creo otro problema sería la negación de los adultos. Sí, bastante, ¿Sí? Bastante. ¿Impactante? Bastante, sí, porque muchos papás, inclusive si están en medio de un proceso legal, terminan diciendo, no es verdad, mi hijo no tiene nada, tú nada más estás inventando porque me quieres sacar más dinero, tú no lo atiendes, no. Y se vuelve una situación más compleja que en lugar de resolver, ahora sí que se va hacia la parte más negativa. Sí es algo que tenemos que considerar. O sea, esa negación también nos afecta. Sí. Sí, aunado, bueno, a veces a la escasez de recursos, pues yo creo que más se batalla. Alguien me decía, y tiene mucha razón, una de las mamás de aquí del CRIP, cuando tuvimos una plática con ellos, de que era bueno que hubiera una pensión para los menores, el apoyo que da el gobierno para las personas con discapacidad, pero que también tenían que voltear a la madre, o sea, o a quien tenía la custodia primario, o cuidador de ese menor, porque de acuerdo a lo que veíamos en las prácticas con ella, era de que, pues es su vida. Sí, de hecho dedican al 100% su vida
en la atención Sí. de sus hijos, ¿no? Con En estas algunos condiciones. pequeños suele suceder eso, en algunos pequeños el apoyo es completamente permanente y es completamente las 24 horas del día, Sí. lo que hace que el cuidador primario se vea con la necesidad también de ser cuidado. Porque Así no es. puedes estar 24 horas del día cuidando a un pequeño o a una persona con discapacidad que te necesita y que tú no tampoco tengas ese descanso. Y que muchas veces, por ejemplo, otra de las situaciones que terminan sucediendo es que, bueno, a lo mejor sí te aporto la parte económica, pero no te aporto la parte de los cuidados, ¿no? O sea, no voy a los regímenes de visitas, te abandono, y no abandonan a la madre, abandonan Al hijo. finalmente al hijo. Ese es el punto. Entonces sí, los cuidadores primarios necesitan apoyo también, necesitan apoyo probablemente económico, necesitan descanso, necesitan que alguien también los cuide. Y más ante una falta de apoyo moral, Por supuesto. al romperse un Sí. matrimonio, ya no se diga la existencia de un desequilibrio, ¿no? Que estaría muy marcado ahí en estos casos, ¿no? Sí, en definitiva. A la ausencia del padre, pues la madre se queda con toda la carga emocional, moral, económica. Y con su conflicto personal, Y con el aparte- dolor que traiga ella por la situación que se haya dado, ¿no? Entonces son procesos que se llegan a complicar mucho en ámbitos legales, en ámbitos psicológicos, en ámbitos emocionales, en ámbitos económicos. Es un desgaste por completo, que yo creo que nos lo podríamos ahorrar, ¿no? O sea, si tuviéramos procesos más amenos. El tener un buen divorcio, que a veces es lo más difícil, pero bueno, siempre lo que más lo se ideal. anhela de que el divorcio sea terso y que los cónyuges pues tengan la altura de poder recibir una situación de esta. Y hoy ya con los derechos humanos, déjame decirte que antes el divorcio era por causales. Tenías que acreditar ese tipo de causales. Hoy, en base a los derechos humanos, surge un derecho que es al libre desarrollo de la personalidad y en base a ese derecho de libre desarrollo de la personalidad, dice, bueno, basta con que uno de los cónyuges quiera divorciarse y se da el divorcio. Sí. Que creo que es una fortuna. Pues sí, o sea, yo creo que definitivamente esto viene a romper muchas cosas negativas que Sí, existían un en el paradigma. negocio, en este tipo de divorcios, y sobre todo el hecho que se utilizaba tanto la pensión para presionar o los hijos para que me des más. Sí. Y hoy esto rompe y dices, bueno, pues ya, ¿no quieres vivir juntos? No se vive. Fuerte, fuerte Sí. para la figura del matrimonio, le llamo yo, pero bueno, pues parte de la evolución jurídica y sobre todo de los derechos humanos que vienen muy fuertes, generando nuevos paradigmas jurídicos y que bueno, pues ahí está, el del divorcio es uno de ellos, ¿no? Así es. Y bueno, pues sí, ¿para qué me obligas a estar con alguien que no quiero estar? Así es. ¿Sí? Y decíamos, bueno, ¿qué tan bueno o qué tan malo es esa situación? Yo creo que lo iremos probando y lo iremos comprobando con el tiempo, qué tan bueno, qué tan malo. Probablemente es la parte ideal, que seamos maduros, que seamos conscientes de que si la relación ya no está dando, pues lo mejor es como despedirnos en ese ideal de muchas gracias, hasta luego, fue un placer, y evitarnos más y más y más y más conflictos que terminan dañando a nuestros hijos, que terminan dañando todo el círculo y todo el contexto familiar, porque no nada más son los cónyuges, finalmente. Y yo creo ese pensamiento, o sea, no solo está entre los cónyuges que tienen esa madurez, yo lo comentaba con algunos alumnos y pues yo la verdad, yo hablaba de que se estaba vulnerando mucho la figura del matrimonio, que esta situación pues estaba acabando con el matrimonio. Y empecé a preguntarles, me acuerdo un día en una sesión de clase, que qué opinaban. Y la verdad, o sea, yo siempre he dicho, el dar clases se aprende también de los alumnos, pues me dejaron una enseñanza, que no, que pues lo mejor era esto. Lo que yo no aceptaba
en lo personal, pues me di cuenta que efectivamente me decía, ¿por qué vas a obligar a vivir a alguien, a vivir con una persona que no quiere vivir? Y desde el punto de vista dijo, bueno, yo prefiero que se divorcien a vivir lo que estamos viviendo, y te empiezan a dar una serie de argumentos que dices, oh, creo que me había quedado en el pasado. Que muchas veces eso que se vive es un infierno y en muchas veces es un infierno pasivo. En muchas ocasiones es un infierno que no se nota, que es muy sutil, y al ser tan sutil permanecemos años y años y años. Pero daña. Pero daña, finalmente daña. Y ese daño que no es visible, que no es un golpe, y que ahí está como semillita en tu cabeza como persona, en la cabeza de los hijos, finalmente en algún momento va a generar un disturbio. Y entonces realmente, ¿para qué estar en una situación en donde antes amamos y ahora dañamos? Yo creo que es algo que no se vale. Cuando se brincó ya esa línea, creo que ya ahí se acabó todo. No tendría por qué o ser nos así. regresamos y la corregimos, O nos vamos. ahí nos vamos, así es. Bueno, ahora temas fuertes, controversiales, y yo creo ahorita que hablabas precisamente del daño que hace ese dolor pasivo, tal vez muy invisible. Pues vamos a ver en otra plática. Me encantaría. Platicaríamos de eso y sobre todo de la violencia, ¿no? Sobre todo la violencia que se dan las mujeres. Si bien es cierto eso que expresabas, casi me hizo pensar en lo que se habla de un golpe o una palabra. ¿Cuál lastima más? ¿Cuál marca más? ¿Cuál hiere más? Sí. Entonces, quedas invitada Muchísimas para la próxima. gracias, claro que sí. Y ya comentaríamos de ese tema de la Con mucho violencia. gusto. Y bueno, pues ya le haremos generar unas reflexiones aquí al auditorio y que bueno, pues nos permiten tener, esa es la idea, de que ustedes tengan un mayor panorama. Psicóloga Paula, muchas gracias. Gracias por estar abogado. aquí con nosotros y comprometida a seguir teniendo otras entrevistas para aportar aquí a ustedes. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este miércoles. Muy buenas noches. Nos vemos en el próximo programa Entre Abogados. Gracias.